Yo quiero También, preguntarle, sí, también. repetirle una pregunta que planteó Daniel Sampero Espina para despedirlo. Esta es la última que le hacemos. ¿Usted acepta las excusas del director de Caracol Noticias, Juan Roberto Vargas? ¿Acepta que pudo ser un error de buena fe? Yo no sé si la persona que construye eso tuviese buena fe, pero lo que sí sé es que, digamos, dado unas excusas públicas, eh, mi papel no es rechazarlas, es aceptarlas, que no vuelva a ocurrir. En el tema de los neonazis, en Colombia hay neonazis, están en red, están descubiertos. El nazismo como ideología, que no es, porque el nazismo no es una ideología, sino una práctica. El nazismo es básicamente la destrucción física de los contradictores sociales, digamos. Aquí se ha aplicado esos 6.000 muertos de la UP es producto de mentalidad nazi, o los 6.402 jóvenes asesinados para hacerlos pasar como bajas. Es mentalidad nazi, son prácticas criminales que desde el poder pues han conducido al crimen contra la humanidad. Este es el tribunal de Nuremberg, lo que demuestra la historia de la humanidad. Por eso el nazismo no se considera una ideología que hay que tolerar en un medio democrático, no. Donde aparezca la mentalidad nazi que lleva a una práctica criminal en el poder y en la política, hay que denunciarlo. Y entonces, pues aquí, lamentablemente, el proyecto autoritario, conservador de Colombia nunca ha hecho una crítica, una autocrítica de las posiciones nazis que están en su interior, que no cubren todo, pero están en su interior. Cuando se creó el chulavismo y entraron a Bogotá a quemar el tiempo, el espectador, los tranvías, etcétera, asesinar gentes, porque eran liberales, o en los campos de Colombia, en otros, eso era una mentalidad nazi, eso no era una ideología. Claro que tenían periodistas amigos que auspiciaban eso. Bueno, hay una historia allí que ya está escrita parcialmente. Pero ¿a qué corresponde eso? A una mentalidad nazi, que nunca se debió permitir en Colombia. Y si sucedió, debía haber una autocrítica de los partidos que cobijaron ese tipo de prácticas para que no volviese a ocurrir en Colombia. Lo cierto es que eso se mantiene. Y por eso la fácil idea de asesinar el contradictor aparece todo el tiempo en cualquier parte, en cualquier región de Colombia. No hay una autocrítica social sobre la mentalidad nazi. No les gusta que use la palabra nazi, pero es la manera de hacerme entender. Porque si uno dice fascismo, si uno dice franquismo, entonces se piensa en ideologías, sino en prácticas criminales. Y hay que ponerla como es, nazis. Al nazi lo puedes vestir de periodista, indudablemente, de político, los ha habido muchos. Pero la sociedad colombiana tiene que aprender que si quiere construir una democracia y quiere construir paz, pues no es a partir de mentalidades nazis como se va a hacer, sino a partir de mentalidades democráticas. La prensa juega ahí un papel, tiene problemas, lo que pasa es que no puedo ya, yo, si logro ser presidente, ser el portador de la crítica a la Mm. prensa que se vuelve de los banqueros, la prensa que cede al poder económico. El principio liberal era una prensa independiente del poder que se intuía político. Pero es que ahora el mayor poder no es político en el sentido del Estado, sino es económico. Y entonces cuando la prensa es parte del poder económico, pues se pierde su esencia. Pero no es el presidente apenas podría quizás generar una política en donde miles de medios de comunicación social, que es parte sustancial del diálogo social y que es parte sustancial de la paz, puedan aparecer. No uno, sino miles. Yo Y discrepo hasta de ahí usted. llegaría. Yo discrepo de usted.
doctor Petro, y sé que tenemos prisa, pero eso de impulsar la aparición de medios desde un gobierno siempre termina mal. Le termina mal a Fujimori, le termina mal a Chávez, no importa el lado del espectro que esté. En lo que sí creo que usted dice es que no es el presidente de la República ni quien pueda convertirse, quien esté en inminencia de convertirse, la persona llamada a ser la contraparte en una discusión sobre cómo deben ser los medios. Así es, En una pero democracia le toca volver la piel gruesa y aguantar incluso los atropellos de quien vengan, porque no puede ser usted la persona que diga la comunicación debía ser de esta manera, el periodismo debía ser de esta manera, porque en ninguna democracia el gobernante puede orientar la función de la prensa. no, así es. Yo recojo el principio alemán, les escuché a ellos relacionado con el tema de la cultura y el arte que apliqué en Bogotá, y es que el Estado debe crear los espacios, no determinar los contenidos. Y usted lo ve, digamos, en nuestra práctica cultural en Bogotá, Bogotá Humana. O sea, abrimos los muros al graffiti, por poner un ejemplo concreto, el centro de Bogotá al graffiti, pero nunca determinamos qué pintaban, qué expresaban allí, nunca. Y se expresó pues todo lo que quería, sobre todo la juventud, usando el muro del centro de la ciudad como un espacio de expresión. Es lo mismo en cualquier otro ámbito de la cultura y del arte, y lo mismo se aplica respecto al medio de comunicación. El Estado sí puede abrir espacios. Su presupuesto, que es muy peleado, su presupuesto para la comunicación social, que puede hacer propaganda política, toda comunicación de un gobierno es propaganda. Así es. En general. Entonces, digamos, pero también la hace el poder económico. Entonces, digamos, el Estado debe abrir espacios de la comunicación social y no determinar su contenido, porque entonces está cayendo en una posición totalitaria. Y en eso estoy de acuerdo, digamos. De acuerdo. Incluso el medio de comunicación público es uno más dentro de muchísimos que debe tener una sociedad. Público del Estado, no público del gobierno. Muchísimas gracias al candidato Gustavo Petro por habernos acompañado hoy en Los Danieles. De verdad fue una gran oportunidad para hablar con usted. Continúe su gira y cuídese mucho porque estamos en una época en la que hay que cuidarse. Muchas gracias. En otra época hablamos de José María Melo, que me gustaría que se hiciese una película sobre él. Pero otro día hablaremos. Yo me encargo del guión, usted abra el espacio y yo le pongo el contenido. Vale. Está en una región, además de muchos atributos geográficos y naturales, usted dice que una región gran productora de alimentos y todo, también llena de ejemplos históricos para oír. Fue ahí muy cerca de Granada, donde usted está, donde se vio una masacre terrible, una de las más abominables que se vivió en la época de los 80, las masacres en Piñalito, un corregimiento relativamente cercano a Granada, donde usted está. En fin, tantas cosas que han pasado en Colombia y que quisiéramos que no pasaran más. Muchísimas gracias a Gustavo Petro por habernos acompañado. Muchas gracias. Y aquí vamos a seguir porque estamos pendientes de unas cositas en Los Danieles. Mil gracias. Millones de gracias, senador. Gracias. Gracias a ustedes a todos. Chao, Laura, suerte. Chao, chao, para ti, suerte. Ana se tuvo que ir hace un momento. Bueno,